esto yo creo que tú ya lo recomiendas, ¿no? El Sí. empezar, cuando hay el cambio, pues empezar un ratito con el de un número menos y después de un rato pasar al otro. Cuando ya la Ujú. musculatura se ha relajado un poco, a lo mejor hemos hecho masaje o así, y cuando hemos metido el que es un poco más pequeño, podemos hacer un poquito de estiramiento, es decir, pues con el propio dilatador. Sí, a ver, espera, es que no me va claro. Vale, se ve una mierda ahora. Vale, con el propio dilatador, como si quisiéramos estirar, ¿no? Es decir, Ujú. desde dentro, pues hacer presión hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, un poquito Ujú. presión hacia el fondo. Cuando no molesta, pues ya quitamos y colocamos el otro. Importante, es verdad, esto no lo he dicho. Cuando retiramos el dilatador, a veces si hay una tendencia a la tensión, claro, hay un reflejo de la musculatura del suelo pélvico que cuando sale algo de la vagina, bueno, de la vagina o del ano, hay un reflejo de contracción. Esto lo Ujú. notamos sobre todo, pues algo que hacemos casi cada día, si no es cada día, cuando hacemos caca, justo cuando acaban de salir las heces, hay una contracción del ano, ¿vale? Es por este mismo reflejo. Entonces, cuando hay tensión a nivel del suelo pélvico y aparte hay un poquito de molestia, claro, cuando estamos retirando el dilatador, si lo hacemos muy rápido, este reflejo se puede dar. Entonces luego puede ser que cueste un poco más meter el segundo, porque Ujú. a lo mejor hemos quitado muy rápido el primero y ha molestado esa retirada final. Entonces pues también es importante ir retirando al ritmo que nos pide el cuerpo. Es decir, a lo mejor cuando lo empiezo a sacar digo, ay, me duele, pues lo saco todavía más rápido porque así dejo de notar el dolor antes. Vale, no es buena idea. Entonces sería ir retirando, si noto esa molestia, como es un reflejo, los reflejos lo que son contracciones rápidas. Ahora, si mantengo el estímulo, esa contracción se puede mantener, ¿vale? Entonces, como es una contracción rápida, si dejamos de sacar, se relaja la musculatura. Entonces, vale, pues en vez de sacar tan rápido, probamos a sacarlo un poquito más lento, ¿vale? Y luego ya, pues cogemos el siguiente y lo introducimos. Vale. Normalmente cuando ya con el dilatador grande no hay problema, porque claro, también hay que pensar que al final el vibrador suele ser se recomienda que sea de silicona médica, porque bueno, es hipoalergénico y bueno, siempre se tiene que utilizar con silicona de otra cosa, pero claro, no desliza tan bien como el Pirex, o Ujú. sea, como los dilatadores. Entonces, yo lo recomiendo ya cuando ha pasado tiempo que estás haciendo con el dilatador grande y no hay problema. Vale. Porque Y claro, sí, perdón, o sea, que acabo ya. sí. Con el dilatador grande, eh, me refiero porque, claro, desliza mejor y a lo mejor, y claro, puedes estar tardando un poquito más en hacer la dilatación, ¿no? O sea, en acabar de introducir del todo, mantener y demás. Con el vibrador, al ser de Ujú. silicona, es verdad que el lubricante no dura tanto y puede Ujú. costar un poquito más la inserción, o sea, introducirlo, porque es otro material que no desliza tan bien, aunque le pongamos Correcto. igual mucho lubricante y demás. Claro. En Sí. la primera, sí, o sea, la vibración se puede utilizar en cualquier momento, ¿eh? O sea, también, incluso hay mujeres que dicen, bueno, pues ya que voy a estar el ratito aquí, pues me estimulo en plan masturbación y claro, ahí sí que oxigenas un montón, porque en la respuesta sexual, en la fase de excitación, hay un montón de aporte sanguíneo y hay mucha más elasticidad del tejido. Eso, la vibración que yo propongo, al principio no es esa, pero oye, que si a una le apetece, pues bienvenida sea. Entonces, todo lo que es el masaje con el vibrador, como favorece la relajación, favorece también la vasodilatación, es decir, que los vasos sanguíneos que hay todo alrededor de la zona se hagan más gorditos, por lo tanto va a llegar más sangre y va a estar más oxigenado. O sea, esto sí, o sea, se puede hacer incluso antes de hacer la dilatación, pues un poquito de masaje alrededor con el vibrador o simplemente dejarlo en la entrada y con esto ya sí que estamos favoreciendo un poco la oxigenación. Y luego, por otro lado, claro, con los vibradores, que generalmente pues son de silicona o hay algunos de mezcla de silicona con látex y así, solo se puede utilizar lubricante de base acuosa, porque si no, los lubricantes de base de silicona, que sí que estos duran más, se Ujú. mantienen más tiempo y demás, lo que hacen es estropear la silicona. Entonces hace que sea más poroso, es más difícil de limpiar y puede almacenar bacterias. Ujú. Entonces, los vibradores, sobre todo, siempre bueno, a no ser que sea de plástico o de algún material que sea más rígido, siempre lubricante de base acuosa y limpiar con un jabón neutro. Vale. No, es en principio, a ver, y tampoco o sea,
depende del momento, ¿no? en el que estemos. Pero sí que al principio pues vais a estar con los antisépticos, pues con el betadine y tal. Y después yo lo suelo recomendar con muchos jabones porque alteran un poquito más el proceso del tejido. Si es verdad que, claro, al principio, hasta que el tejido va cambiando la estructura, se escama la piel al final, sobre todo si tenemos la piel seca, lo vemos más claro, ¿no? Se va escamando. O sea, si rascamos y vemos a alguien que tiene la piel seca, se queda como blanco y es como si quedaran escamitas de la piel. Esto, aunque no lo veamos, o sea, aunque la piel esté hidratada, constantemente las células se van muriendo y van cayendo, o sea, van saliendo, ¿no? Claro, en la vagina, ¿qué pasa? Que hasta que no cambia este tejido, lo que se decía, que se va haciendo más blandito, sí es verdad que esa descamación de la piel se va produciendo. Entonces, sí, por eso sí que es importante limpiar el internamente. Después, con el tiempo, ya no hace tanta falta. Pues de vez en cuando sí, pero digamos que no de forma tan habitual, quizás. Se puede utilizar eso, pues algún jabón neutro, porque claro, sobre todo al principio, después la vagina tendrá un pH un poquito más ácido, más similar a la vagina cis, pero al principio sí que es un pH un poco más neutro, así que convendría con un jabón neutro. Y si no, o sea, si vemos que no hay ningún mal olor, que no hay una sensación como de un flujo así un poquito rancio y demás, simplemente con agua. Ahora que vemos que sí que hay un poquito de olor y demás, pues entonces sí que se puede hacer con algún jabón. Pero eso, durante el primer año vais a ir viendo cómo cambia. Es como si fuese un agua sin, no sé cómo se dice, como si fuese, no exactamente, pero como si fuese un agua destilada, más o menos. Entonces sí que se puede hacer con eso. Ya te digo que depende un poco cómo se note cada una, porque no todo el mundo responde igual. O sea, no todo el mundo tiene la misma piel, ni tiene la misma erosión del tejido. Entonces, puedes probar con suero y si ves que aún así el flujo es un poquito rancio, que tiene un poquito de olor, pues puedes echarle un poquito de jabón. Aclarando siempre bien después, claro. No depende de la musculatura. Depende de la piel. O sea, piensa que están cogiendo una piel, la están estirando y te están haciendo con ello, digamos, como la funda interna de la vagina. Entonces, hay una funda normal de unos milímetros cuando se va endureciendo, es decir, va desapareciendo la inflamación. Esto es normal. Ahora, cuando estamos un tiempo sin hacer las dilataciones, sobre todo al principio, por eso es tan importante al principio, lo que puede pasar es que esa cicatrización lo que haga es que la piel, o sea, no el músculo, que la piel que está haciendo ahora la función de vagina se vaya haciendo pues más dura, ¿vale? Entonces, claro, pues es importante cada día hacer las dilataciones para que, aunque vaya cicatrizando y se lleguen a perder unos milímetros, que no sea tanto, porque sí que a largo plazo, si se está mucho tiempo sin hacer las dilataciones, puede llegar a haber una estenosis, es decir, que el tejido se cierre tanto que después no haya manera de elastificarlo, ¿vale? Tanto de profundidad como de ancho, porque piensa que supongo que habéis visto fotos y así, la cicatriz no solo es la interna, sino también lo que hay alrededor, por la parte de abajo, digamos la parte que da la parte de la vagina que da hacia el ano, ahí también hay un par de cicatrices. Entonces, claro, si estas cicatrices se van cerrando, van estrechando la entrada de la vagina, también es un problema. Que luego se puede volver a intervenir y demás, pero claro, lo que conlleva otra vez operarse, ¿vale? Para digamos, abrir un poco más esa zona, claro, pues no conviene. Entonces, se puede, o sea, sí que ha habido algún caso que a lo mejor hemos recuperado un poco con la radiofrecuencia, con esta máquina que utilizo yo en consulta, pero no se recupera como cuando has estado haciendo las dilataciones de forma constante. Se recupera un poco. Estoy hablando del principio, ¿eh? Claro. O sea, que al principio es súper importante este mantenimiento porque es cuando está el proceso de cicatrización. Entonces, sobre todo en los primeros meses es imprescindible hacerlas. Luego ya sí, es verdad que una vez que está estable el tejido, es decir, ya cicatrizado, ya ves que no hay pérdida de profundidad y demás, ahí ya sí, pues tú misma vas a ir viendo que además te cuesta menos hacer las dilataciones, que en un momento introduces el dilatador y demás. Sí, vale.
O sea, dices que hay más exposición a la infección de orina cuando se tiene la vaginoplastia. Sí, O sea, bueno, cualquier vagina, que ya sea cis o trans. sí. Claro, al haber acortado la uretra, ahora mismo, o sea, antes de la cirugía, lo que pasa es que la uretra, el final de la uretra está bastante lejos del ano. Ay. Entonces, es bastante más difícil, a no ser que haya pues, algún proceso de bajada de defensas, de, yo qué sé, pues por lo que sea que pueda haber una infección. Pero claro, cuando la uretra está tan cerca de la vagina, tan cerca de la vagina, perdón, tan cerca del ano, porque está la vagina ahora, claro, estar más cerca el ano de la uretra. Entonces, ¿esto qué implica? Que si hay un aumento de bacterias a nivel rectal, pues porque, yo qué sé, pues porque de repente hay una época de mucho estreñimiento. Entonces, claro, cuando hay estreñimiento, lo que pasa es que las heces se acumulan y eso hace que haya más bacterias en la zona. Entonces, eso puede hacer que las bacterias del ano se pasen hacia la uretra, ¿vale? Como están más cerca, pues es más fácil. Y claro, sobre todo al principio, porque normalmente, o sea, después ya no tanto, porque ya habrá una humedad, habrá un pH que proteja más la zona de la vagina y de la uretra, pero al principio, claro, no hay una barrera protectora para que mate esas bacterias, porque el pH es todavía más básico, entonces las bacterias pueden pasar. Cuando el pH de la vagina se va haciendo más ácido, entonces sí que combate las bacterias y no hay tanta facilidad para que haya infecciones. Pero bueno, en principio, si no hay una tendencia a las infecciones, no tiene por qué haber infecciones. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si hay relaciones sexuales con penetración, por ejemplo, claro, puede haber una irritación de la zona, no tiene por qué molestar ni nada, pero bueno, al final la propia fricción puede hacer que el tejido quede un poquito irritado. Y si hay bacterias por la zona anal, pues es más fácil que pasen. Y además, como va a utilizar pues, algún lubricante o va a estar la zona más lubricada, pues también es más fácil que puedan pasar hacia la uretra. Pero en principio, a ver, si no hay una tendencia a las infecciones, no tendría por qué pasar. Hay cosas pues de higiene, ¿no? Vale, pues si por ejemplo se practica sexo anal con un preservativo, que se cambie el preservativo antes de hacer la penetración vaginal, ¿vale? Porque si no, claro, las bacterias del ano son las que van a producir la infección de orina. Entonces, pues sí, pues cambiarlo. O bueno, pues si se hace penetración vaginal y después se pasa anal, ahí no pasa nada. Pero si hay primero una estimulación anal y después pasamos a vaginal, entonces ahí sí que hay más riesgo. Nos estamos exponiendo mucho más a la infección. Ahí también, claro, va a depender de cada una, de cómo se note cómoda, porque al principio con la inflamación el tanga no suele ser lo más cómodo. Porque es como que se mete más, así, pero ahí sí que va a depender de cada una. Luego, sí es verdad que hay un tipo de cistitis, o sea, un tipo de infección de orina que es por frío, pero bueno, esto nos puede pasar a todos. Entonces, claro, si nos sentamos en un sitio frío y la zona no está protegida, pues porque a lo mejor estamos con tanguita y una ropa muy fina, pues va a ser más fácil que podamos tener este tipo de cistitis. Pero bueno, en principio, más que nada el tanga es en función de la sensación que tengáis, porque a veces también, como se manipula mucho el glande para generar el clítoris, a veces hay una hipersensibilidad después. Y hay una molestia cuando las cosas rozan, o por ejemplo para ponernos unas mallas o así, bueno, yo hablo en plural siempre, pero bueno, eso, para ponerse unas mallas o así, pues también ser desagradable, la propia costura del pantalón puede molestar. Entonces con la ropa interior lo mismo, pues al principio, ¿qué es lo más cómodo en general? Pues una braguita de algodón, que no, claro, el algodón digo porque todo lo que es licra, sintéticos y demás, pues puede producir más sudoración. Entonces, si ya la zona está con un poco de inflamación, además suda, claro, eso hace que haya más incomodidad y que pueda haber un poquito más de roce. Entonces, bueno, ahí ya, pero ya os digo, o sea, va a depender de cada una, no todas se notan igual después de la cirugía. Pero yo como recomendación pues diría, vale, pues una ropa interior pues más tipo braga, que no tanto tanga y que sea de algodón. Luego ya, pues... Vale. Perfecto. A ver, en principio, claro, depende, ¿no? Si te vas a poner al cabo de un mes y medio, 2 meses, en principio no pasaría nada. Claro, depende luego el proceso de cada una. Si hay mucha inflamación y esa inflamación se mantiene más tiempo, pues a lo mejor tienes que esperar un poco más.
más que porque se pueda generar una malformación, que al principio no, al final cuando hay inflamación normalmente lo que hacemos es presionar, entonces no pasaría nada. Ahora es incómodo y para hacer el día a día, claro, pues es más fácil que estés con una ropa que te sea más cómoda que no con algo muy apretado. Miedo porque se pueda generar una malformación o así, en principio no, porque a partir, ya te digo, a partir del mes y medio ya las heridas están cerradas, ¿vale? A partir de las 4 o 5 semanas ya generalmente están cerradas. Entonces no va a haber un problema de que si te pones una ropa un poquito estrecha pueda abrirse alguna cicatriz y tal, esto no. Malformación tampoco. Es más que nada la comodidad que tú puedas tener. No sé si tiene que añadir alguna. No, hombre, ya aprovechando que tú estás aquí, prefiero que contestes tú, pero, efectivamente. Pero bueno, también por la experiencia, que al final has acompañado a un montón de chicas y sí. justo el principio es cuando más presente estás tú. Sí, claro, sí, esto por ejemplo, igual ya os ha contado Tina, pero al principio cuando os mandan a hacer reposo, es reposo de verdad, porque si no, hay veces que si no se hace un buen reposo, pues claro, puede haber alguna zona en la que no le lleven la sangre y se pueda necrosar, es decir, que ese tejido pues se pueda caer o algo, porque no se ha hecho un buen reposo y a ver, es verdad que son pues unos cuantos días que a veces es complicado estarse quieta y estar, pues eso, pues ir a hacer pis, ir a la cama, ir a no sé qué y hacerse las dilataciones. Pero sí que es importante y hay que hacer el esfuerzo, porque si no, al final, no es lo más habitual, pero puede pasar. Y yo sí que he visto varios casos en los que si la persona no hace un reposo, el reposo que se exige después de la cirugía, pues sí es verdad que bueno, pues estéticamente, funcionalmente, en general, no pasa nada. Pero a nivel estético, hombre, pues ya que estamos y ya que ha quedado bien, pues vamos a esperarnos un poco que se mantenga ese resultado, ¿no? Entonces es más el reposo. Y ya te digo, ya pasado este mes y medio, en principio la ropa no, y aquí en Barcelona igual. Y aquí en Barcelona además, igual, claro. Aquí en Barcelona incluso la cirugía es tan estética, o sea, queda bien, o sea, la gente está satisfecha, pero es verdad que no hay una estética tan detallada, no sé, tan bonita, por así decirlo, como en Tailandia. Y claro, si encima no haces caso a lo que te están diciendo, pues bueno, después el resultado tampoco es el mejor. Claro. Que bien, o sea, no tienen problemas a nivel funcional y a nivel de placer, todo bien. Pero bueno, ya que se paga, ya que se está haciendo la inversión, pues, hombre, no cuesta tanto hacer el reposo. No, pero también son muchas horas de pie. Bueno, no sé si cuando te reincorpores vas a hacer toda la jornada o así, pero claro, piensa que en un mes todavía hay cierta inflamación. Entonces, todo lo que puedas retrasar la incorporación o todo lo que puedas ir descansando durante el día, ir haciendo pequeñas paraditas, te va a ir bien. Porque si no, el hecho de estar de pie mucho tiempo y además eso, pues con los brazos y demás, que es verdad que no repercute directamente en la vagina, pero sí que favorece que se mantenga esa inflamación. Entonces, yo lo que te recomendaría, si tienes que trabajar bastantes horas en la peluquería, es que vayas haciendo alguna paradita, te tumbes un rato con un poco de declive, es decir, tumbada con un cojín o alguna cosa debajo de la pelvis para que quede, digamos, la pelvis, ¿no? El culo un poquito elevado y que pueda drenar un poco mejor, es decir, que no se mantenga tanto esa inflamación, porque eso, aunque sea un trabajo más de brazos, pero también son muchas horas de pie. No, de formar no, pero notarás que o sea, si haces la dilatación de la mañana y la dilatación de la noche, notarás que la de la noche te va a costar bastante más. Por trabajar. Sí, porque vas a notar que hay un poco más de inflamación. No, porque piensa que claro, aparte es eso, o sea, estás haciendo, incluso estando sentado, no te iba a decir peor que estar de pie, pero bueno, ahí porque también está habiendo una presión constante. Entonces, si vas a estar sentada mucho tiempo, sí que estaría bien, pues eso, algún cojín de estos de aire. No tengo aquí ninguno. De estos redondos, los cojines de equilibrio, que los hay en el Decathlon y así, porque el hecho de estar en un plano inestable, o la típica pelota de pilates o así, ya te implica que hagas un poquito de movimiento, que no haya tanta presión constante en la misma zona. Entonces esto te puede ayudar. Pero igualmente, lo mismo que le decía a Irache, ir haciendo algún descansito de, vale, pues tumbarte, poner la pelvis un poquito más elevada, a lo mejor
hacer un poquito de masaje. Es que, a ver, como si esto es si aquí está la vulva, ¿no? Pues hacer un poco de masaje como si quisieras acariciar la vulva hacia arriba, hacia el pubis, ¿vale? Hacer un poquito de presiones ahí para favorecer que no se mantenga tanto la inflamación en la zona, sobre todo al principio. Sí. Pero sí que no estar ni muchas horas de pie ni muchas horas sentadas, seguidas. Y es eso, a ver, no es que se vaya a deformar, que se vaya a perder profundidad y demás, pero claro, se puede tardar más en que acabe de resolverse la inflamación. Entonces, sobre todo en la dilatación de la noche, es en la que vais a notar la diferencia, que os va a costar mucho más que la de la mañana. Y a ella que a lo mejor eso, pues un cojín de estos de equilibrio, más que nada porque, claro, cuando estamos en una silla que al final es rígida, lo que pasa es que la pelvis no se mueve. ¿Qué pasa? Que la inflamación, o sea, el líquido va por la gravedad. Entonces, ¿a dónde va a parar el líquido? A la pelvis, ¿vale? Entonces se va a acumular ahí la inflamación. Cuando estamos en un cojín de estos de aire, lo que pasa es que, quieras que no estás totalmente rígida, o sea, no está totalmente quieta la pelvis, porque constantemente... o sea, ya solo el hecho pues, de estar escribiendo o de mover un poquito o así, siempre hay un poquito de balanceo de la pelvis. Entonces, este movimiento ya hace que haya una pequeña contracción y ayuda a que haya un poco más de drenaje. Evidentemente no hace milagros, pero es mejor eso que estar totalmente quieta y que a lo mejor haya una tendencia, pues, espera que bajo un poquito la pantalla, no sé si me va a ver, bueno, no baja más, iba a decir, que a lo mejor es eso mejor que no, pues acabar pues, en esta postura, ¿no? Como más echada encima de la mesa o posturas más tipo así, ¿no? Como más, es que no se ve mucho, pero bueno, como más echada hacia atrás, más apoyada en el sacro. Claro, todo esto es fatal para el suelo pélvico en general, no solo por la cirugía, pero para la inflamación sobre todo. Entonces, todo lo que sea algo que nos dé un puntito de inestabilidad para que haya más... para que haya un poquito de movimiento, pues eso va a favorecer que no haya tanta inflamación. Y los trabajos que tenéis, porque me decís, ¿no? Pues eso, muchas horas sentada o muchas horas de pie, pues intentar ir haciendo paraditas, intentar ir haciendo descansos, ya sea, pues eso, mover un poquito, ponerte de pie y hacer un poco de movimiento de pelvis, o sea, lo que sea, quiero decir, como si te apetece bailar, pues una canción. O un poco tumbada y un poquito de declive, ¿no? Y favorecer un poco, pues, que no se esté acumulando ahí todo el tiempo el líquido, bueno, la inflamación. Tampoco, pero bueno, todo lo que ayudemos al cuerpo a bajar la inflamación, porque al final la inflamación después de una cirugía es normal, o sea, se ha manipulado el tejido, se ha cambiado un montón la estructura, se ha hecho un autoinjerto, entonces hay una inflamación que va a ser normal. La cúrcuma, las infusiones de cúrcuma pueden favorecer porque te baja la inflamación general. Entonces eso va a hacer que el cuerpo esté más centrado en resolver la inflamación que hay a nivel genital. Pero bueno, sí, no está de más. Cicatrización con queloides y así, la verdad es que hay muy poca evidencia que nos lleve a decir qué cosas pueden evitar la cicatrización queloide. Entonces, bueno, la verdad es que ahí no se puede hacer mucho. La suerte de este tipo de intervenciones es que la hacen cirujanos plásticos y son cirugías que no son tan agresivas, entonces no tienen tanta tendencia a generar queloides, pero sí es verdad que es algo que no se puede prevenir, al menos hasta donde se sabe a día de hoy. Sí, claro, o sea, al final el proceso de cicatrización sería cuando hacemos un corte y se cierra, digamos, la piel, lo que tiene que pasar de forma natural, cuando se cicatriza de forma normal, sería que el cuerpo empieza a generar un tejido, empieza a generar tejido nuevo para poder cerrar esa herida. Entonces, lo ideal es que el tejido se genere de forma estructurada. Entonces, eso, lo que tendría que pasar cuando algo está cicatrizando, cuando el tejido está cicatrizando, es que se genera tejido nuevo, pero que este tejido sea organizado. Esto sería una cicatrización normal. Luego puede haber una cicatrización hipertrófica, es decir, que se genere más tejido del normal. Entonces vemos una cicatriz que está abultada, ¿vale? Es decir, que no queda como una rayita, sino que queda una rayita, pero gorda, ¿vale? O sea, como abultada y un poco dura. Y luego la queloide, lo que pasa es que
no es que se esté generando solamente más tejido del normal, sino que además se genera desestructurado, no tiene esa dirección que debería tener las fibras, o sea, la piel que se está generando nueva. Entonces, por eso son cicatrices que no van tanto pues, por donde iría la herida, sino que se expanden más. Esto después se puede ver así, se puede retirar ese tejido. Lo que pasa es que, bueno, también pues es un poquito complicado, pero sí que se puede intervenir. Y desde fisio lo que podemos hacer es, no podemos quitar ese tejido, pero le podemos dar más elasticidad. Para quitar ese tejido sí que se tendría que volver a pasar por quirófano. El trofolastin, que son como unas bandas que se adhieren a la piel, y luego otras bandas de silicona que van muy bien. Claro, yo las que tengo en consulta, que la verdad que me gustan bastante, es que, claro, están hechas medida cesárea, porque están como hechas para las mujeres que tienen parto por cesárea. Entonces son todas iguales. Entonces, claro, lo bueno de estas siliconas es que lo puedes quitar, poner la cremita tal, y después volver a poner. Lo malo del trofolastin, bueno, lo malo, que en las instrucciones, que me parece que están hechas un poco como el culo, te dice que pongas el trofolastin y que cada 2 días las vayas cambiando, los parches. Pero si lo cambias cada 2 días, como es muy adherente, si tú lo quitas, estás irritando el tejido. Y el trofolastin te puede durar perfectamente una semana. Bueno, depende, si es verano, sudamos más y demás, pues igual te dura un poquito menos de una semana, pero puede durar entre una semana y 10 días. Entonces yo lo que recomiendo es, vale, ponerlo y esperar a que vaya cayendo y no arrancarlo, porque cuando lo arrancamos lo que hacemos es irritar el tejido que moleste y luego notar además como más picor y demás. Entonces cuando ponemos el trofolastin es dejarlo hasta que notemos que se va despegando y luego ya pondremos el siguiente. Y con las de silicona lo bueno es que es eso, se coloca, se queda pegado a la piel porque la silicona es como que se queda un poquito adherida, pero no lleva adherente, o sea, no lleva pegamento, por así decirlo. Pero sí que cada día podemos quitar, limpiar y poner la crema cicatrizante y después volver a poner la silicona. O sea, yo de resultados generalmente veo mejor con el trofolastin, pero sí es verdad que, bueno, que la silicona, esta es una marca que ahora no me acuerdo del nombre. Ahora mismo cómo se llama, es que tiene un nombre así con K y tal, bueno, ya, a ver si mañana me acuerdo le mando la foto a Tina, porque lo tengo en consulta. También está bien porque, claro, puedes poner productos, o sea, puedes ponerte la crema también casi cada día, entonces, o cada día incluso, y también es un poco más higiénico porque puedes lavar mejor la zona. Con el trofolastin te puedes duchar y todo perfectamente y no se despega, o sea, puedes enjabonar perfectamente todo el cuerpo. Vale. Pero 6 meses de la cicatrización y una vez que cierra la herida, o sea, una vez está cerrada la herida ya se puede empezar a utilizar. Me gusta para hacer el masaje y así, aunque tampoco veo un cambio muy espectacular en las cicatrices. O sea, creo que hace más el masaje que tú haces cuando te la pones que no tanto el aceite en sí. A veces con un aceite natural normal, que suele ser un poco más barato, si vas haciendo el masaje ya con eso haces. Depende de cada una, ¿eh? Eso es lo que digo siempre, que luego cada una es un caso. Y hay gente que le va súper bien, que el tejido responde estupendamente, y gente que como si nada. Entonces, va a depender un poco de cada una. Puede ser, o sea, porque al final el tabaco lo que hace es que te está quitando oxígeno. No solo a nivel respiratorio, que puedes notar que te cansas más, que a lo mejor tienes más tos y demás, sino que a nivel interno reseca bastante. Puedes notarlo en la piel, puedes notarlo en las mucosas. Entonces, en la propia piel, cuando se tiene que cicatrizar, también se va a notar. A ver, o sea, yo de los resultados que he visto en Tailandia, igual algún caso sí que hay mucha inflamación, pero son casos muy puntuales. Generalmente no hay tanta inflamación. Pero bueno, sí, es una herramienta más. O sea, pues eso, esas frías y colocarlas, sí, sí. Es decir, de musculatura y demás, más o menos, pues como todo, pues tanto de mujeres que se han operado en Tailandia como mujeres que se han operado aquí, pues hay gente que tiene mucha tensión y hay gente que está muy, muy flojita. A nivel de profundidad, hay de todo. También piensa que, por ejemplo, ahora en Barcelona, como han empezado a operar hace
años, 2 años y medio, más o menos han empezado a operar más, que antes estaba solo el Clinic y ahora están Medicity and Ruti. También es verdad que están cogiendo, para que los números salgan más favorables, están cogiendo pacientes, o sea, están adelantando, no, o sea, respetando la lista de espera, pero están dando preferencia a personas que creen que van a dar mejor resultado, ¿vale? Para poder impulsar que se sigan haciendo las vaginoplastias por el sistema público. Entonces, claro, también es verdad que no hay tanta heterogeneidad en las pacientes que se han operado aquí, pero sobre todo lo principal que veo yo es la estética. Luego es eso, a nivel funcional, en cuanto a sensibilidad y demás, bueno, pues depende un poco más de las personas que no tanto del tipo de cirugía. Luego también es verdad que, claro, cuanto más a gusto estás con tu cirugía, que al final lo que una ve, aparte de la sensación que pueda tener de que se pueden hacer las dilataciones, de que tiene sensibilidad y demás, claro, también lo que vemos, ¿no? Es decir, que pues cuando uno está también más contenta con el resultado, también lo disfruta más. Claro. Entonces, lo pone, dice que cada 2 días hay que cambiarlo. Sí. Pero es eso, que es que lleva o le ponen demasiado adherente o no sé. Pero además es que sigue actuando, quiero decir, aunque lo dejes una semana y ahí te diga 2 días, seguramente en los 2 primeros días es cuando más efecto tiene. Pero claro, igualmente, o sea, yo veo buen resultado cuando está una semana y lo vas cambiando, pues cuando se va cayendo el propio parche. Simula que la elasticidad del tejido. Entonces son bandas de silicona que no llevan nada, se quedan adheridas. Y tú, o sea, cuando ponemos la crema que va con estas bandas, tú pones la crema, una vez que se ha absorbido es cuando ya pones la silicona. Claro. Es un poco diferente, o sea, porque el trofoelastin también lleva silicona. Lo que pasa es que también lleva adherente y no sé si lleva alguna cosa más, pero es eso, que las bandas de silicona, que es solo silicona, o sea, la base es elástica y así, lo que hace es estimular esto, pues la elasticidad. Tema o sea, sí, me has preguntado el tema preservativo, vale. Sí. Claro, a ver, es muy importante utilizarlo, sobre todo porque al principio, que a lo mejor no hay tanta elasticidad del tejido, es más fácil que pueda haber alguna fisura, que pueda haber un poquito de sangrado en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Que las infecciones de transmisión sexual se pueden transmitir por la mucosa, pero es que sobre todo como más fácil es contraerlas es por fluido y sangre, ¿vale? Entonces sí que es importante utilizarlo. Ahora, yo qué sé, pues si hay una pareja estable, si tanto una persona como la otra tienen las pruebas hechas o se hacen con regularidad y está todo bien y toma la decisión de hacer SIN, pues perfecto también. Pero sí es verdad que sobre todo al principio tener en cuenta que como hay más facilidad para que se pueda producir algún sangrado, es mucho más fácil poder tener alguna infección. Eso. Luego, bueno, lo que habíamos hablado antes de las infecciones de orina, pues eso, sobre todo en el caso de que se practique sexo anal y después vaginal, pues que antes de pasar al vaginal se cambie el preservativo, sobre todo por la higiene, para evitar la infección de orina. No sé, ¿qué más me has dicho? Sí, bueno, no, esto, más o menos era lo que te había dicho, sí. Claro, es súper importante también el tema del lubricante, porque sí es verdad que en Tailandia van a lubricar después. Se me ha ido, o sea, estaba... Sí, no. Eso sí, que aunque puede ser que una persona pueda lubricar bien sin necesidad de lubricante, pero en general sí que se recomienda utilizar lubricante también, precisamente pues para que no haya roce, que no haya molestias y que la musculatura se relaje, porque claro, si hay tensión, si hay alguna molestia con el propio roce, pues es más fácil que la musculatura se contraiga y que la respuesta sexual se vea alterada, pueda haber dolor y sea más difícil la penetración, claro. El tema de las dilataciones, base agua porque o sea, no te va a hacer ningún tipo de infección ni nada. El de base, o sea, con aceites o de silicona, esto es lo que pasa es que te duran más. Entonces, a la hora de tener, por ejemplo, relaciones sexuales, vas a notar que es un lubricante que se parece más al flujo,
al flujo vaginal o vamos a la lubricación. Entonces dura más. Por eso sí que muchas veces pues, se prefiere a la hora de mantener relaciones sexuales utilizar este tipo de lubricante. Si hay una tendencia a tener infecciones, pues es mejor el lubricante de base agua, porque es mucho más neutro, es decir, no lleva nada que te pueda producir irritación, que te pueda producir ningún tipo de infección. Con los otros, a ver, tampoco es que vayan a ser, o sea, te vayan a producir infecciones, pero sí es verdad que si hay una tendencia a la irritación, si el tejido está un poquito alterado, sí que puedes notar molestias. En general no, o sea, si está todo bien, pues ya está. Con los juguetes sexuales, por ejemplo, que son de silicona, pues no se pueden utilizar esos otros lubricantes porque entonces se estropea el material del juguete. Con los preservativos también, mejor base acuosa porque es más fácil que se rompan cuando utilizamos otro tipo de lubricante. Erosionar el preservativo y es cuando se rompen, ¿vale? Porque claro, al final el preservativo, como con el aceite, lo que hace es que sea más fácil que se vaya erosionando y al final cuando se está teniendo penetración pues hay mucha fricción, pues en esos casos es cuando es más fácil que se rompa. Los preservativos no se rompen, ya, pero también tenemos que saber qué va a hacer, ¿no? Porque quiero decir, sí es verdad que son súper resistentes y demás, pero el material no lo resiste todo. Entonces, sí que se pueden romper y sobre todo, pues eso, cuando utilizamos algo de base de aceite. ¿Vale? Si se hace, o sea, si no se utiliza, bueno, luego hay preservativos que no son de látex. Los de nitrilo, lo que pasa es que son más caros, y tampoco se encuentran siempre. Estos sí que son más resistentes. Lo que pasa es que es verdad que no se tiene tanta sensibilidad porque los de látex ya los hacen de mil formas y ya son súper resistentes y pueden ser súper finos y tú notas mucha más sensibilidad y demás. Los que son de otros materiales, no tanto. Entonces, eso sí que con el preservativo pues hay que tener cuidado si queremos utilizar algún aceite, porque son materiales diferentes. Pero igualmente es eso, que conviene no juntar. Claro, sí que es importante. Antes, o sea, lo que os decía, los ejercicios que os decía antes, ¿no? De reconocer y demás, hay más cosas que se pueden hacer también a nivel de sensibilidad y así. Antes de tener relación con otra persona, sí que es importante que una misma pueda reconocer las sensaciones, que pueda descubrir qué cosas le gustan más. Si hay una pareja ya, o alguien de confianza o así, con quien se pueda hablar con total confianza, también se puede hacer en pareja. Ahora, cuando es una persona que quizás no hay tanta confianza o que se acaba de conocer o lo que sea, esto va a ser más complicado. Entonces sí que es importante primero hacer un autoconocimiento, ir como descubriendo las sensaciones de placer, porque claro, si previamente ha habido una sexualidad sana, placentera y demás, es más fácil, porque ya hay digamos que el cerebro ya reconoce el placer asociado a la zona genital. Cuando previamente ha habido, pues esto, lo que comentabas, ¿no? Pues casos de disforia en que hay mucho rechazo, en que no ha habido, por ejemplo, me acuerdo, hay alguna chica de hace un par de años que explicaba, ¿no? Dice, es que yo cada vez que veía que tenía una erección empezaba a temblar o hacía cualquier otra cosa para que la erección bajase, o sea, es que no se tocaba ni haciendo pis, se sentaba sin tocarse y demás. Claro, en esos casos, el empezar a asociar una zona que está totalmente, lo que os decía al principio, borrada del cerebro, empezar a asociar eso al placer es más complicado, porque primero tenemos que reconocerlo, tenemos que dibujarlo en el cerebro para que el cerebro pueda mandar órdenes y pueda interpretar los estímulos que van de los genitales al cerebro y entonces a partir de ahí poder empezar a interpretar esto como algo placentero. Entonces, claro, pues en esos casos va a ser más complicado. Pero sí que es importante eso, pues el ir reconociéndose primero una misma, ir viendo qué sensaciones pueden ser más o menos agradables. Hay veces que si previamente no ha habido una sexualidad, ya sea sola o en pareja, me da igual porque al final la autoestimulación también va a producir placer, en principio. Es eso, que a lo mejor necesita más ayuda, a lo mejor necesita algo de apoyo psicológico, porque al final la respuesta sexual
depende de 3 pilares fundamentales. O sea, está la parte emocional, que va a depender de la psicología, la parte física, que depende más de la parte de fisio, y la parte hormonal, que dependería más de ginecología, ¿no? En este caso. Entonces, claro, hormonalmente también hay cambios, pero bueno, estos cambios hormonales también están previos a la cirugía cuando se ha estado con inhibidores de testosterona y con los estrógenos. Luego ya no se toman los inhibidores de testosterona, pero sí que se mantienen los estrógenos. Entonces, hay una parte hormonal evidente. Y aquí esto, pues con el endocrino o con ginecología, pues ya se va mirando. Pero luego es eso, cuando ha habido mucho rechazo a la zona y cuesta como reconocer esa zona ya después de la cirugía, y cuesta sentir placer, porque claro, muchas veces es, bueno, yo tengo mi vagina, estoy contenta con el resultado y demás, pero ahora tengo prisa por tener placer. Y claro, previamente hay un trabajo que se tiene que hacer, porque muchas veces si nos saltamos este trabajo, lo que genera es una frustración porque no tengo placer ahora que he pasado por una cirugía que me ha costado un montón, que ha sido un esfuerzo tanto económico, emocional y de tiempo. O sea, entonces sí que es importante pues, tener en cuenta todo, ¿vale? Cuando hay veces que, bueno, porque aunque previamente no haya habido ninguna experiencia de placer y había ese rechazo, pues oye, pues igualmente puede ser algún caso en el que después se descubre la sexualidad y sea totalmente agradable, ¿eh? Pero es verdad que va a ser más complicado y a veces pues hace falta un refuerzo de terapia, ¿vale? Pero eso sí, así como resumiendo un poco, es importante primero conocerse una misma, ir explorándose después de la cirugía todas las sensaciones, cómo está la zona, si lo podemos controlar, pues la contracción, la relajación, qué zonas cuando me voy tocando me dan una sensación más agradable, qué zona a lo mejor me hace ponerme más en tensión. Bueno, pues ir viendo un poco esto, y cuando ya también vamos descubriendo qué cosas nos relajan, qué cosas nos resultan agradables, ya lo podemos también transmitir a la otra persona. Porque claro, cuando es alguien de mucha confianza, pues incluso estas cosas se pueden descubrir en pareja. Pero cuando es alguien que conocemos de hace relativamente poco o que acabamos de conocer, es importante ya transmitir qué son las cosas que nos gustan o qué son las cosas que no nos gustan, para que, claro, pues ayudar, lo que decía Tina, ¿no? Que si es una persona que es torpe, aunque no tenga mala intención, tampoco va a hacer que puedas disfrutar. O incluso te puede costar a ti disfrutar, aunque seas tú quien se está estimulando con el otro y demás. Entonces sí que es eso, pues importante primero una misma y después también el hecho de poder transmitir qué es lo que sí, qué es lo que no. Claro que al final también es súper importante. Uh-huh. Influyen muchas cosas, ¿eh? O sea, sí es verdad que por un lado puede haber, cuando es, bueno, como tantas cosas, ¿no? Si antes de experimentar algo todo el mundo, toda la sociedad te está diciendo que va a ser doloroso, que no va a haber sensibilidad, que no sé qué, ese mensaje muchas veces se queda grabado. Uh-huh. Entonces es como, bueno, como no, por ejemplo, que esto también pasa a veces, ¿no? Vale, yo lo que quiero es no verme el pene. Entonces, mira, que no tengo sensibilidad, pues me da igual, no tengo sensibilidad. No tiene por qué ser así, evidentemente. Claro. Pero también es verdad que eso pues se puede trabajar si se quiere, si se tiene ganas, evidentemente. Pero también hay otros factores que intervienen, ¿eh? No solamente pues, la relación del cerebro con el cuerpo, el poder empezar a asociar la zona a que los estímulos de la zona puedan ser placenteros y demás, sino que también evidentemente va a depender de la cirugía. No son lo mismo las cirugías de hace 20 años que las cirugías que se hacen ahora. Uh-huh. Entonces, claro, ahora se respeta mucho más la anatomía, se respeta mucho más la inervación de la zona, se tiene también más respeto por las mujeres trans y por lo tanto pues eso se respeta más en las cirugías. Entonces también puede depender de la cirugía. Si hay complicaciones en la cirugía también puede pasar que haya menos sensibilidad o que incluso haya dolor, ¿no? Cuando hay un estiramiento, cuando se estimula la zona del clítoris. Luego también pues el tipo de estimulación, es decir, si por ejemplo yo no sé, pues nos vamos a ver al porno, cómo se masturban las mujeres en el porno, pues rara vez cuando eso lo hace una misma va a dar placer, porque la masturbación del porno es para que el hombre que lo ve cis hetero se ponga cachondo. O sea, entonces, claro, también es eso, es explorarse una misma sin, entre comillas, porque es complicado, sin la presión de todos los mensajes que nos llegan desde fuera, ¿no? Entonces sí que claro, o sea,
evidentemente puede haber mujeres que no tienen placer, claro que sí, pero trans y cis también, por cosas, o sea, por a nivel de que, claro, en el caso trans, ¿no? Pues porque la cirugía a lo mejor no sea de calidad, que no esté bien hecha o que haya habido alguna complicación, en general, pues puede ser porque eso, pues porque hay o un trauma o porque hay una creencia, por lo que sea, que haga que no puedas ser capaz de asociar esa zona al placer. Claro, a ver, luego si quieres dices también, Etina. A ver, al final el placer, igual que el dolor, es una interpretación que hace el cerebro de las cosas que están pasando en el cuerpo. Entonces, lo que os decía antes de asociar algo al placer. Evidentemente, en el clítoris es donde podemos hacer una estimulación más directa. Entonces, como hay muchas terminaciones nerviosas en esa zona, cuando hacemos una estimulación directa es más fácil que tengamos un placer más intenso, ¿vale? Eso no implica que no se pueda sentir placer pues al tocar, por ejemplo, los labios de la vulva, al hacer penetración, porque también el estiramiento de la musculatura del suelo pélvico, es decir, en el momento que hay una penetración, un estiramiento, que no sea dolorosa, evidentemente, igual que si hay un estiramiento del esfínter anal, es estirar esa musculatura. Ya solo ese estiramiento puede ser placentero, porque eso estimula la activación, bueno, no me voy a meter muy técnica, pero la estimulación del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, digamos que es el de la relajación, ¿vale? Entonces, eso también puede producir placer. Luego eso, la próstata, lo que decías, es verdad que cuando baja la testosterona, ya con los inhibidores y después cuando ya no están los testículos, que son los responsables de producir la testosterona, la próstata ya no es tan grande. Entonces, es verdad que ya no se estimula tan fácilmente, pero igualmente cuando hay excitación también se va a hinchar un poquito. Puede ser, o sea, es verdad que hay mujeres que sí que sienten muchísimo placer con la penetración y mujeres que no tanto. O dicen, bueno, pues la penetración bien, pero necesito igualmente la estimulación del clítoris. Bueno, pues es que ahí depende mucho de cada una. Pero sí es verdad que cuando baja tanto la testosterona, la próstata está, o sea, porque evidentemente no la quitan, pero tampoco es la panacea, por así decirlo, ¿vale? Pero incluso se puede eyacular también, claro, no es semen, sino que es una eyaculación transparente, porque ya no hay esperma, ¿vale? Pero es eso, que va a depender mucho de cada una, o sea, no hay algo que digas, vale, pues es que si eyaculas tienes más placer, o no, pues es que si te estimulas la próstata tienes más placer que si te estimulas solo el clítoris, si te estimulas solo el clítoris más que si te estimulas la próstata. Depende mucho de cada una, de cómo lo viva cada una. Pues hay mujeres que a lo mejor les da morbo ver la penetración y aunque a nivel de sensibilidad no haya tanta sensibilidad en el contorno de la vagina como en el clítoris, ya solo esa visualización, esa sensación de conexión, porque al final también, pues por ejemplo, pues con una pareja con la que estás a gusto y demás, pues a veces la penetración lleva ahí como a un punto de conexión, pues a lo mejor a una persona la penetración, aunque no haya estimulación del clítoris, le puede resultar súper agradable, porque es más como una cosa más emocional y no tanto por el estímulo físico, ¿sabes? Entonces, ¿se puede sentir placer? Sí. Ahora, a nivel nervioso, o sea, a nivel puramente físico, es verdad que donde más sensibilidad suele haber va a ser en el clítoris, ¿vale? Pero igualmente eso no quita claro, pero eso no quita que, por ejemplo, estimular el ano no puede darte también muchísimo placer. O sea, al final también hay un montón de terminaciones nerviosas en el ano y sin necesidad de que haya penetración, simplemente pues el roce o yo qué sé, o el sexo oral o así, también puede ser súper placentero y no estamos tocando ni la vagina ni el clítoris, ¿vale? O yo qué sé, o la estimulación de los pezones, que al final es eso, el placer. Primero hay que poder reconocerlo para poder sentirlo, ¿vale? Y entonces cuanto más integramos todo el cuerpo, pero en este caso sobre todo la zona genital, que es la que más vamos a asociar a la sexualidad, cuanto más la integramos, cuanto mejor integrada está, pues también es verdad que más fácil va a ser poder disfrutar del sexo. El orgasmo, por lo tanto, tiene un gran ingrediente mental.
Sí, por supuesto. O sea, es todo. Al Es todo final, mental. el placer es la interpretación que hace el cerebro. Podemos tener placer de muchas formas. Incluso, mira, había un estudio, bueno, no tiene que ver nada con un tema trans, pero lo digo porque es curioso, un estudio sobre la próstata de las mujeres cis, y entonces hacían una resonancia magnética a mujeres que solo con la imaginación podían llegar al orgasmo, sin necesidad de estimularse en ninguna zona del cuerpo. Y entonces se veía cómo se daba la respuesta física, porque al final, te estimules o no, hay una respuesta a nivel genital, que son unas contracciones rítmicas de la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, en estas mujeres, solo con la imaginación se veían las zonas del cerebro que se estaban activando y además se veían la respuesta física, que eran las contracciones del suelo pélvico. Entonces, bueno, yo eso, pues no soy del club de estas, ojalá, pero bueno, o sea, no es lo más habitual, ni muchísimo menos. Generalmente sí que vamos a necesitar algún tipo de estimulación, ya sea visual, ya sea física, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo física. Al final tenemos muy asociado el contacto, ya sea propio, ya sea con otra persona, al placer. O sea, a que necesitamos ese contacto o ese tipo de estimulación para poder sentir más placer. Al final, el responsable de todo es el cerebro. Es más habitual el tener el orgasmo solo con penetración. Que hay personas que, lo que decía antes, que más a nivel emocional le resulta como un momento de mucha conexión con la pareja, que le resulta súper excitante ver cómo el pene entra en la vagina, pues sí que puede llegar al orgasmo. Ahora, ¿es lo más habitual? No, pero puede pasar. Pero ¿qué es eso? Que como no solo entra la parte física, sino que entra también todo lo que está pasando arriba, pues entonces por eso sí que se puede. Ahora, bueno, también podemos trabajar mucho la sensibilidad en esa zona e ir asociando el placer, pues, con diferentes ejercicios al contacto, pues por ejemplo, de la entrada de la vagina, y oye, pero sí es verdad que no es lo más habitual. Generalmente vamos a necesitar algún estímulo un poco más intenso y generalmente, pues eso, pues en la zona del clítoris o en el ano, que es donde más terminaciones nerviosas hay, para poder llegar al orgasmo. Pero es eso, que luego cada uno, luego si nos vamos ya al sexo tántrico y todo esto, pues con un suspiro también se puede tener un orgasmo. Pues nada, un placer por mi parte. Un placer inmenso. Hasta la próxima, Sara. Chao.